Vamos a orar para que se calme todo otra vez. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias que para todo hay solución. Para lo único que no hay solución es, Señor, para cuando nos llamas a tu presencia y no estamos preparados con Cristo Jesús en nuestro corazón. Y es mi esperanza y es mi anhelo que todos los que estamos aquí hoy ya estemos preparados. Así es que, Señor, si hubiera alguien que no está preparado, que hoy reciba el mensaje de salvación, ya sea aquí o allá afuera, y que puedan estar preparados para ello. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Mateo capítulo 11 entonces. Mateo capítulo 11, hoy vamos a estar viendo, comenzando con el versículo 12. Y hemos estado estudiando este capítulo y el Señor nos ha estado hablando acerca de Juan el Bautista, acerca de quién es, acerca de quién esperaban los judíos que fueran. Hacía la pregunta la semana pasada acerca de a quién habían ido a ver al desierto. Y les había dado algunas imágenes para que ellos mismos fueran confrontados con lo que estaban esperando que iban a ver en el desierto en Juan el Bautista. Y pudimos ver que lo que ellos pensaban que iban a ver, o muchos de ellos pensaban que iban a ver, no era lo que Juan el Bautista era. Pero lo que sí Juan el Bautista era el precursor del Mesías que había venido a preparar el camino para que Él llegara después, para que el Mesías llegara después de Él, ahora sí a predicar el reino de los cielos y hablar claramente de lo que Juan había comenzado a hablar. En el capítulo 11 y el versículo 12, después de que el Señor Jesucristo les habla ahí acerca de Juan el Bautista, en el versículo 11 les dice, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y eso es en lo que nos enfocamos básicamente la semana pasada. Pero ahora en el versículo 12 les dice esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estaría por demás decir que este es uno de esos versículos que da bastante problemas a los eruditos y a los que han escrito comentarios y que han querido explicar este versículo. Pero en realidad cuando lo vemos en el contexto de lo que está hablando antes y en el contexto de lo que está hablando después, no es tan difícil de entender. Nos dice desde los días de Juan el Bautista, que es de la persona de la que está hablando. Quiere decir que desde que él vino, desde que él llegó, desde que él comenzó a predicar su mensaje, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué nos quiere decir aquí? Yo creo que en su forma más simple lo que el Señor está diciendo es que desde que Juan llegó predicando el bautismo de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado, había habido oposición. Había quien se le había opuesto al mensaje, o quien se había opuesto al mensaje de Juan el Bautista, porque no lo entendían. De nuevo, no lo entendían porque no era uno de ellos hablando de la gente religiosa, hablando de los fariseos, hablando de los saduceos, hablando de los sacerdotes, hablando de aquellos que tenían una posición en la cual, o que estaban encargados de dirigir religiosamente al pueblo judío. Lo veían y lo veían como andaba vestido, lo veían y lo escuchaban el mensaje que predicaba, lo veían y no miraban que él dirigiera a la gente al templo o a seguir las costumbres que la gente religiosa tenía. Y obviamente se le iban a oponer. Siempre que venimos con algo que no va de acuerdo con lo que la religiosidad dicta, va a haber oposición a ello. Siempre que venimos con algo que no es tan rígido como el legalista quiere que sea, vamos a encontrar oposición a ello. Y Juan venía predicando el bautismo de arrepentimiento. Básicamente venía diciendo, bautícense, mostrando así que en su corazón hay un arrepentimiento por todo lo que han estado haciendo, por todo lo que han estado viviendo, por sus vidas pecaminosas, etcétera, etcétera. Y cuando los fariseos fueron a verlo, no fueron a verlo para bautizarse ellos, fueron a verlo para ver por qué estaba yendo tanta gente con él. ¿Por qué estaba yendo tanta gente con él? Algo debe estar haciendo, algo tiene que estar hablando, algo tiene que estar diciendo que hace que la gente vaya a él en las multitudes que está yendo para ser bautizados. Tenemos que ir a ver porque no nos conviene que nos quiten, ¿sí?, a la gente que
nosotros debemos de enseñar religiosamente. Nosotros debemos enseñar los principios que nuestro Dios nos dejó por medio de Moisés en la ley, en los libros de los profetas. Pero luego noten que dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? El reino de Dios y la predicación acerca del mismo, desde que Juan de nuevo comenzó a predicarlo, ha encontrado oposición. Y vemos ilustraciones de esta oposición en algunas de las palabras del mismo Señor Jesús en los capítulos que vienen. Noten, por ejemplo, ahí en sus Biblias unas páginas hacia la derecha, en el capítulo 13 de Mateo, y vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al pasaje. Nada más lo vamos a ver como referencia hoy, pero noten, en Mateo 13, los versículos 24 y 25, dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, noten, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces ahí está esa oposición, ahí está esa violencia en contra del reino de los cielos, en contra del reino de Dios. Que viene el enemigo, que sabemos que es Satanás, ¿sí? Y después de que el Señor ha sembrado buena semilla en su campo, viene y siembra cizaña entre el trigo y se va. Viene, la deja y se va. ¿Por qué creen que el enemigo vino a sembrar esa cizaña en el reino de los cielos? Vino a sembrar esa cizaña en aquel entonces, siembra esa cizaña todavía inclusive dentro de la iglesia. ¿Por qué cree que lo hace? Porque quiere destruir el reino de los cielos desde dentro. Quiere destruir el reino de los cielos desde adentro. Y por eso entre los creyentes, verdaderos creyentes, hay creyentes falsos que pudiéramos decir que es la cizaña. Entre aquellos que creen en la gracia de Dios, que creen en la misericordia de Dios, que creen que la única forma en la que un hombre puede o una mujer puede llegar a la presencia de Dios y estar en el cielo con Él, hay ciertas cosas que se tienen que agregar, que se tienen que hacer, que si no se hacen de cierta manera, que si no se hacen en ciertos tiempos, ¿sí?, no van a poder alcanzar el reino de los cielos. O vienen a señalar cuántas cosas se están haciendo que no se deberían de hacer, porque si esas cosas se siguen haciendo, entonces vamos a hacer enojar a Dios y va a tener que ponernos un jalón de orejas porque Él es santo y nosotros tenemos que ser santos también, que es cierto, no estoy diciendo que no es cierto, ¿sí? Pero empiezan a poner obstáculos para que la gente se acerque a Dios y para que el pueblo de Dios se sienta cómodo y libre de acercarse a Dios en cualquier momento y por cualquier razón. Y lo que quiere decir aquí que solo los violentos lo arrebatan. Lo que nos está queriendo decir aquí el Señor es que solo aquellos que estén dispuestos a ir en pos de ese reino, a pesar de la oposición que tendrán que enfrentar, lograrán arrebatarlo. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que después de aceptar al Señor, de venir a sus pies, de querer seguirlo, encontramos oposición inmediata a cómo queríamos nosotros vivir nuestra vida? Y lo único que queríamos hacer era el bien, queríamos remediar cosas en nuestra vida que nos dimos cuenta que estaban mal, pero cuando nos ven que es porque queremos seguir a Jesús, cuando ven que es porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, inmediatamente se nos ataca, se nos oponen. Cuando no les estamos haciendo ningún daño, cuando no estamos diciendo nada en contra de ellos, cuando lo único que estamos queriendo hacer es que ellos descubran la misma gracia y misericordia y amor que nosotros hemos encontrado en Jesús. Y cuando predicamos el Evangelio, cuando decimos lo que creemos, hay quienes nos dicen, no, es que tú eres demasiado legalista y tú quieres imponer esto y aquello y lo otro. Y luego hay otros que dicen, no, lo que pasa es que tú piensas de una manera demasiado liberal y estás haciendo que el pueblo de Dios peque y caiga y tropiece y etcétera, etcétera. Nunca se les da gusto ni a uno ni al otro. De un lado hay un jaloneo constante y eso es oposición, porque nosotros queremos caminar de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, en todo lo que las Escrituras dicen, ¿sí?, de principio a fin, dentro de su contexto. Pero hay gente que ha escogido ciertas cosas que les gustan de las Escrituras y ciertas cosas que no. Y esas son las que quieren imponer o quitar de la iglesia según les conviene a ellos. Pero aquel que está dispuesto,
¿sí? A ir en pos del reino de los cielos, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo que viene contra ellos, a pesar de lo que van a tener que enfrentar, son los que logran arrebatarlo. Sí, porque el alcanzar el reino de los cielos, si bien es algo que se nos da por el sacrificio de Jesucristo, tenemos que aferrarnos a ese reino nosotros. Tenemos que aferrarnos a vivir conforme a las leyes de ese reino. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo nos dice algo acerca de esto en Mateo capítulo 7, en los versículos 13 al 14 que ya estudiamos. Pero también nos dice algo en Lucas capítulo 13, en los versículos 23 y 24. Noten lo que dice Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. Hagan todo lo posible, que quiere decir esfuércense. Y de hecho la palabra que en el versículo 12 se traduce violencia, ¿sí? También se puede traducir esforzarse. Entonces esfuércense. Tenemos que esforzarnos por mantenernos en su voluntad. Tenemos que esforzarnos por no escuchar la voz de Satanás que usa nuestras circunstancias y usa medios externos a nosotros para tratar de convencernos de que Dios no está contento con nosotros, que usa nuestro propio corazón y la maldad que está en él para tratar de convencernos que nunca vamos a dar, como decía mi papá, nunca vamos a dar el ancho para Dios. Que no somos dignos de ser salvados por Dios, que no somos dignos de recibir su gracia. ¿Y quieren saber algo? Es cierto. Pero Dios en su gracia y su misericordia decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que Él, por el sacrificio de Él, nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces tenemos que esforzarnos para no creer lo que Satanás nos dice, para no creer lo que el mundo nos dice, para no creer lo que nuestra misma conciencia a veces nos dice, porque en Cristo somos salvos. En Lucas capítulo 16 y el versículo 16 también noten lo que dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Y todos, ¿qué dice? Se esfuerzan por entrar en él. Es un esfuerzo mantenerse agarrado del Señor. Aun cuando sabemos que es su gracia la que nos mantiene, es un esfuerzo a veces creer en la gracia de Dios. Porque como seres humanos, seres imperfectos, la regamos, y cuando la regamos a veces pensamos: sin duda Dios no me va a perdonar esta. Sin duda ahora sí Dios se va a dar por vencido. Sin duda ahora sí Dios me va a dejar y no me va a escuchar y no me va a bendecir y no me va a perdonar, porque esto va mucho más allá de lo que su gracia puede cubrir. Pero ¿se acuerdan para qué fue dada la ley? Nos dice Pablo. La ley fue dada para que el pecado abundara. En otras palabras, cuando la luz de la ley se encendió, la humanidad se dio cuenta de lo pecaminosa que en realidad era. Pero luego, ¿qué dice? Que la gracia del Señor sobreabunda todavía por encima de ello. Esto no quiere decir que podemos pecar a diestra y siniestra y no hay ninguna consecuencia. No, va a haber consecuencias terrenales. Claro que va a haber consecuencias terrenales. Sí, pero aun cuando el pecado ha abundado a la vista, a la luz de lo que la ley nos dice, la gracia de Dios todavía va más allá. No hay pecado que Dios no pueda perdonar excepto uno, y lo vamos a ver dentro de poco. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todo otro pecado que se haya practicado, todo otro pecado que se esté practicando, pecado que se esté pensando en practicar, si vamos al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado, Él tiene suficiente gracia para perdonar ese pecado. Sí, entonces de nuevo Lucas 16 dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan, y desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar por Él. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una historia de Pablo y Bernabé, sí, de cómo van a predicar en diferentes ciudades, de cómo van a hablar del Evangelio y de la gracia de Dios, y de cómo la salvación es por gracia, no por obras, etcétera, etcétera. Y donde quiera que iban encontraban oposición. Encontraban oposición de los judíos, encontraban oposición de los gentiles,
Sí, encontraban oposición a veces de gente que se decía ser cristiana, pero que en realidad no lo era. Sí, que a los que llama él judaizantes o los que llaman mutiladores del cuerpo, los llama de diferentes maneras. Sí, pero una vez estaba predicando en una ciudad y no lo escuchan. Sí, y en Hechos 14, en los versículos 21 y 22, dice ahí que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos, hablando de Pablo y Bernabé, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22 dice, y ahí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Y noten, les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar, ¿por qué? Por muchas tribulaciones. Vamos a encontrar oposición. Desde el principio. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Jesús nació en Belén? ¿Se acuerdan cuando aquellos reyes magos que nosotros les llamamos vinieron con Herodes para preguntar en dónde está el rey de los judíos? ¿Se acuerdan que llamó a los sacerdotes, habló a los fariseos? ¿Qué onda con este rey de los judíos? ¿Nació un rey de los judíos y no se me ha dicho nada a mí? ¿En dónde nació el rey de los judíos? Y le explican cómo lo que dice Miqueas y 5:2, y le explican cómo las escrituras hablaban de este rey que iba a venir. Y les dice a los reyes magos, vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentren, vengan a decirme para yo también ir a adorarlo. Y a los magos se les reveló que no tenía ni que ir a decirle a Herodes. ¿Y se acuerdan lo que hizo Herodes? Herodes mandó matar a todos los niños en Belén que tenían de 2 años para abajo. Esa es oposición a lo que venía. Esa es oposición a lo que estaba por llegar. Juan el Bautista ya tenía 6 meses de nacido entonces. Entonces podríamos decir que desde que nació Juan, desde que nació Jesús, Satanás estaba buscando acabar con la esperanza que Dios había enviado a la tierra por medio de la cual los hombres pueden ser salvos. Entonces, como Pablo les dice ahí, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Sí, porque vamos caminando y hay gente que nos quiere tumbar del camino. Hay ideas que nosotros mismos tenemos que quieren hacernos que dudemos. Sí, por eso cantábamos ahorita, levanta una aleluya más fuerte que la duda en mí. Cuando hay duda, cuando hay aflicciones, cuando hay tribulaciones, cuando hay cosas que nos quieren apartar del camino, tenemos que cantar a Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios más que nunca y aferrarnos a Él. Tenemos que ser, como quien dice, violentos en esa área de nuestra vida, porque para poder estar en el reino de los cielos se necesita ser apasionado por el reino de Dios, para permanecer en el camino a pesar de las oposiciones que enfrentamos. ¿Saben que la gente que viene a Estados Unidos buscando una mejor vida, saben cuánta oposición enfrentan de cuando salen de su tierra hasta cuando llegan aquí? Y podemos pensar lo que queramos pensar y tener nuestros puntos de vista políticos, pero vamos a verlos desde un punto de vista humano. ¿Saben cuánta oposición encuentran desde que salen de su tierra hasta que llegan aquí? ¿Y qué tan aferrados son? ¿Qué tan apasionados son por llegar? Mis hermanos, que nosotros como cristianos tuviéramos esa misma pasión por alcanzar el reino de los cielos. Que nada, no dejáramos que nada nos estorbara para vivir bajo los principios de ese reino, bajo los mandamientos de nuestro Rey. ¿Sí? Los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. De nuevo Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 9, comenzando con el versículo 24. Noten lo que dice Corintios capítulo 9, comenzando con el versículo 24. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida.
No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien, noten lo que dice Pablo aquí: golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado, perdón. ¿Qué está diciendo? Yo no me golpeo a mí mismo. ¿Alguna vez se han golpeado a sí mismos? Pero que les duela, no, nada más así como para... No, que les duela. Sí, hasta ese extremo está diciendo Pablo que él llega para mantenerse siempre moviéndose dentro del camino que Dios le ha trazado. Es una lucha, mis hermanos. Yo sé que es una lucha para cada uno de ustedes, así como es una lucha para mí mantenerme en el camino que Dios me ha trazado. Como esposos es una lucha, como esposas es una lucha, como padres es una lucha tremenda, especialmente en los tiempos en los que vivimos. Como hijos, especialmente que están pasando por la adolescencia y la juventud, es una lucha tremenda cuando hay tantas cosas que están peleándose por su mente y su corazón, que están queriendo decirles que sus padres y la iglesia y los pastores y la Biblia y todo eso es anticuado, que no tienen por qué seguirlo ni prestarle atención, que lo que el mundo ofrece es lo bueno. Es una lucha, pero los violentos lo arrebatan. Sí, los que están dispuestos a seguir firmes. Noten lo que les dice Pablo a los filipenses también en Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Pablo dice: no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Ahora, deténganse ahí. Cuando habla para ver si logro alcanzar, no está hablando de su salvación. Está hablando de obedecer y cumplir con el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Si no está hablando de su salvación está segura en Cristo. Eso ya nadie se lo puede quitar. Eso ya nadie se lo puede robar, ¿sí? Pero lo que sí puede hacer el mundo, lo que sí puede hacer Satanás, lo que sí pueden hacer sus enemigos, ¿sí? Es hacer lo que se mueva, que no siga fiel en buscar alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces no pensemos que lo que está hablando aquí Pablo es de perder su salvación, porque luego entonces nosotros podemos pensar que si no alcanzamos aquello para lo que Dios nos ha alcanzado, entonces de alguna manera se tiene que ver con la salvación. No, lo que quiere decir es que Dios tiene un propósito para todas y cada una de nuestras vidas y que debemos de esforzarnos, debemos de seguir hacia adelante para lograr alcanzar aquello para lo cual Dios nos ha alcanzado a nosotros también. En el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, sigo corriendo la carrera. Estoy cansado, sí, pero sigo corriendo la carrera. Me duelen los pies, sí, pero sigo corriendo la carrera. Tengo sed, sí, pero sigo corriendo la carrera. Sí, porque los violentos lo arrebatan. Los apasionados por Él lo arrebatan. Y somos los que finalmente vamos a cosechar los galardones de haber permanecido fiel a Cristo aquí en la tierra. La salvación ya está. ¿Sí entendemos eso, verdad? Pero Dios tiene bendiciones para nosotros, bendiciones que solamente pueden venir a través de la obediencia a su ley. Y la ley del Señor, el mandamiento del Señor, decía el pastor Phil hoy en la mañana. Sí, de vez en cuando le robo algunas de sus notas, pero decía el mandamiento del Señor es que creamos en Jesucristo, a quien Él envió. ¿Sí? Que creamos en Él y que nos amemos unos a los otros. ¿Sí? Y al hacer eso, entonces estamos siendo en cierta forma violentos en el sentido de que nos estamos esforzando por alcanzar aquello para lo que el Señor Jesucristo nos alcanzó a nosotros, por proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 13 les dice: y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Escuchen esto: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan todavía se considera un profeta del Antiguo Testamento, porque todavía Juan al principio de su ministerio estaba hablando acerca del Mesías que vendría después de él.
El Mesías todavía no estaba ahí. Entonces aquí está haciendo alusión al Antiguo Testamento y a las Escrituras que hablan acerca de la futura primera venida del Mesías. Y todas esas escrituras, todas esas profecías, todas esas cosas que se profetizaron acerca del Mesías, ¿sí?, se han cumplido en la persona de Jesús. Se han cumplido en la persona de Jesús. Y nada más para que se den una idea de lo que esto significa, ¿ok? Nada más para que se den una idea de lo que esto significa, quiero darles algunos datos. ¿Sí? Escuchen esto. Algunos eruditos creen que hay más de 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas profecías? Más de 300 profecías acerca, voy a decir, de Mesías en el Antiguo Testamento. Estas profecías son tan específicas que la probabilidad matemática, y esos matemáticos que tenemos entre nosotros, ahorita les voy a hacer algunas preguntas, pero noten, estas profecías son tan específicas que la probabilidad matemática de que en Jesús se cumplan tan solo un puñado de ellas, sin hablar de todas ellas, sería asombrosamente improbable, sino que imposible. Entonces, que un puñado de esas 300 y tantas profecías se cumplieran en la persona de Jesús, ¿sí? Solamente un puñado de ellas sería asombrosamente improbable, si no es que imposible. Peter Stoner, director del Departamento de Matemáticas y Astronomía del Colegio de Pasadena, tenía una gran pasión por las profecías bíblicas. Y con 600 estudiantes del InterVarsity Christian Fellowship, Stoner se enfocó en solo 8 profecías específicas. 8 profecías específicas acerca del Mesías. Obtuvieron probabilidades extremadamente conservadoras acerca de su cumplimiento y luego consideraron la probabilidad de que esas 8 profecías se cumplieran en Jesús. ¿Cuántas profecías? 8 de las 300. Estudiaron las probabilidades de que esas 8 profecías en las cuales se concentraron se cumplieran en Jesús. Escuchen esto. La conclusión de esta investigación fue abrumadora. Las posibilidades de que una sola persona pudiera satisfacer esas 8 profecías resultaron ser una probabilidad en 10 a la 17ª potencia. Una probabilidad en 10 a la 17ª potencia. Tengo una transparencia ahí, si la quieren poner en la pantalla. Ok, 10 al poder de 17 o 10 al poder a la 17ª potencia. Esa es la cantidad. Si lo estoy leyendo bien, son 100,000 billones. ¿Sí? Una probabilidad en 100,000 billones de que 8, nada más 8 de las profecías, van a dejar esa transparencia ahí por un momento. Una en 100,000 billones de probabilidades, ¿sí?, que estas 8 profecías se cumplieran en la persona de Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que eso es? O sea, les quiero ilustrar esto para que se den una idea de lo que esto significa. Presten atención, ¿ok? Porque estuve leyéndolo una y otra vez, y como está en inglés lo tuve que traducir. ¿Tiene sentido en español? ¿No tiene sentido en español? Etcétera, etcétera. Pero escuchen esto. Es como si tomáramos 100,000 millones de monedas de a $1 y marcáramos una de ellas con una X y luego las vertiéramos dentro de un contenedor del tamaño del estado de Texas en área, de 2 pies de profundidad, ¿sí?, y las revolviéramos por todo el estado de Texas. ¿Cuántos jugadores de dominó tenemos aquí? Ninguno, ajá, ok. Y las revolviéramos todas como fichas de dominó en todo el estado de Texas, por todo el estado de Texas, ok, por todo el estado de Texas. Y luego le dijéramos a alguien que con los ojos vendados se movieran a través de todo el estado y que escogieran un lugar para detenerse y escogieran una sola moneda
y que a la primera moneda que levantaran fuera la que se había marcado. Si le pidiéramos a alguien que hiciera eso, esas son las probabilidades que tendría de encontrar la moneda en la primera oportunidad. Y esas son la cantidad de probabilidades que se tendría para que Jesús pudiera cumplir tan solo 8 de las profecías. Y si hiciéramos un estudio de todas las profecías que Jesús cumplió al pie de la letra con su vida, a través de toda su vida, desde su nacimiento, ¿sí?, hasta el final de su vida. Es más, desde antes de su nacimiento, las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, esas son las probabilidades de que una sola persona pudiera cumplir con esas profecías, tan solo 8. ¿Qué nos dice esto acerca de Jesús? Que Jesús es quien dijo que era. Que Jesús es quien Juan el Bautista nos dijo que era. Que Jesús es quien dice ser. Y que por Jesús y por su sacrificio nosotros podemos ser salvos. Pero escuchen esto. Así como había profecías acerca de Jesús, había profecías acerca de Juan el Bautista también. Y les dice esto en el versículo 14. Si quieren recibirlo, él, Juan el Bautista, es Elías el que había de venir. Entonces el Señor Jesucristo aquí está diciendo, ¿qué está diciendo? Yo les estoy diciendo que lo que está pasando es que así como había profecías acerca del Señor Jesucristo, que solamente en el Señor Jesucristo se podían cumplir, así había también profecías acerca de Juan el Bautista. ¿Sí? En Malaquías capítulo 3 y el versículo 1, leemos lo siguiente. El Señor de los ejércitos ha dicho: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene, el Señor de los ejércitos lo ha dicho. De nuevo dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me prepara camino. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Y a quién le estaba preparando camino Juan el Bautista? ¿Quiere decir que Jesús es? ¿Quiere decir que Jesús es? ¿Quiere decir que Jesús es? ¿Podemos creer en Él o no? ¿Podemos confiar en Él o no? ¿Podemos ser apasionados por su reino o no? Porque Él nunca nos va a defraudar. Malaquías, de nuevo en el capítulo 4, los versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. El Elías, de nuevo, del que habla aquí Malaquías, es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista, que vino precisamente a ser el llamado a que el pueblo de Israel se arrepintiera, porque venía uno detrás de él que los iba a bautizar con el Espíritu y fuego. Sí, los iba a bautizar con el Espíritu y fuego. Y por si acaso todavía no creyéramos, que cuando vemos a Juan el Bautista, estamos viendo al Elías del Antiguo Testamento. Cuando el Señor subió al monte de la transfiguración con sus discípulos, ¿se acuerdan? Que se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿se acuerdan? Los llevó con él. Eran los que siempre andaban cerca de él. Si se acuerdan cómo el Señor les pregunta: ¿quién dicen que soy? Y le dijeron: profeta, etcétera, etcétera. Y Pedro hace aquella confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, etcétera, etcétera. Lo sube al monte de la transfiguración, su rostro se transforma, sus ropas se transforman. Elías y Moisés vienen y se encuentran con él, etcétera. Y los apóstoles se asombran, ¿sí?
Y a Pedro hasta quiere poner una tienda de campaña en el monte y no bajar nunca, ¿verdad? Porque son buenas esas experiencias de montaña, ¿verdad? Cuando vamos a retiros, cuando vamos a congresos o conferencias, etcétera, son buenas, venimos llenos, casi nos queremos quedar allá, ¿verdad? Porque sabemos que en cuanto bajemos la vamos a regar. En cuanto empecemos a agarrar camino hacia la casa, la vamos a regar. Y cuando lleguemos a la casa, la vamos a regar todavía más. Entonces Pedro estaba pensando, y si nos pudiéramos quedar aquí, qué chulada, qué bárbaro. Aquí, Señor, déjanos hasta que para el resto de la eternidad. Pero no fue así, no podía. El Señor Jesucristo tenía cosas que hacer. Pero entonces, cuando iban bajando del monte de la transfiguración, vean ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la derecha, en Mateo capítulo 17, y de nuevo lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero nada más como referencia hoy. En Mateo capítulo 17, comenzando con el versículo 10, dice ahí: entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Por lo que vieron, por lo que Pedro confesó, por lo que él les estaba enseñando, llegaron a la conclusión de que Jesucristo era el Mesías y le preguntan: ¿por qué entonces dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Estaban esperando a ver al Elías del cual hablaba el Antiguo Testamento. En el versículo 11, noten, Jesús les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12, pero yo les digo que Elías, ¿qué? Ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando ¿de quién? De Juan el Bautista. Los discípulos comprendieron: oh, este era Elías. No era Elías personalmente. Juan el Bautista iba a venir o vino con el mismo espíritu de Elías, ¿sí? A llamar al pueblo al arrepentimiento. Estamos estudiando al profeta Elías ahorita los martes y vamos a ver cuánto esfuerzo hizo para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y luego noten lo que dice en el versículo 15: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es como si estuviera diciendo: si tienen la habilidad para aceptar a Juan el Bautista como el Elías que vendría antes que el Mesías, entonces podrán reconocer que el Mesías ya está aquí y soy yo. Si pueden escuchar esto, si pueden recibir esto, si pueden creer esto, que Juan el Bautista era el Elías del cual las Escrituras dicen que iba a venir antes que el Mesías, entonces eso les debe revelar también que el Mesías ya está aquí y soy yo. Hay tantas cosas con las que la gente tiene problemas de la Biblia, ¿verdad? Tiene tantos problemas con tantas, que si nació de una virgen, ¿sí? Que si las cosas que escribió Isaías las escribió después de que los eventos habían sucedido, de que si Daniel escribió lo que escribió desde un punto de vista de ver la historia hacia atrás y no está en realidad profetizando lo que iba a pasar en el futuro. Sí, de que si fueron 6 días, literalmente hablando, 6 días de 24 horas, lo que necesitó el Señor para poder crear la tierra, los cielos y todo, o si son 6 días que consisten en miles de años cada uno. ¿Por qué? Porque quieren que la teoría de la evolución de alguna manera quede en la Biblia y que la Biblia de alguna manera quede con la teoría de la evolución. Mis hermanos, cada que el Señor creaba algo decía: y fue la tarde y la mañana, ¿de cuántos días? De un día. De un día. Entonces les está diciendo aquí: si pueden recibir esto, si pueden recibir lo que les estoy diciendo de que Juan el Bautista era el Elías del que hablan las Escrituras, entonces sepan también que el Mesías ya está aquí y soy yo. Y déjenme decirles algo: si no tenemos ningún problema con creer que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, todo lo demás, ¿por qué vamos a tener problema con ello? Si de la nada el Señor creó todo lo que podemos ver y hasta lo que no podemos ver, ¿por qué vamos a tener, si no tenemos problema con ello, por qué vamos a tener problema con cualquier cosa de lo que sigue después de ese versículo?
Si hay algo imposible, eso sería imposible para ¿no es cierto? Pero si eso fue posible, entonces todo lo demás es posible. Y luego noten lo que dice en el versículo 16. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en la plaza y les gritan a sus compañeros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. ¿Qué les está diciendo a usted? Son como un montón de niños malcriados. No importa qué se hace por ellos, no están contentos. No importa cómo se les presente la situación, el argumento, lo que la palabra dice, simplemente no la van a aceptar, no se les puede dar gusto. Estaba meditando en esto y ¿saben de qué me acordé? Hay algunos de ustedes que se van a acordar porque son de mi edad. Otros ni en cuenta. Pero esto es para los que son de mi edad, que están aquí o que nos están viendo. Y si son de mi edad y no lo quieren reconocer, los comprendo. Mi mamá nos cantaba canciones de Cricri. ¿Se acuerdan de Cricri, el gallito cantó? ¿Se acuerdan de la merienda? Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar, las 7 van a sonar, es cuento de no acabar. Porque el chamaco, yo le digo chamaco, es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente. Yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar. Se la llevan a enfriar y se la traen otra vez. Ay, mamá, mira esta María que me trae la leche muy fría. Y así no la quiero tomar, que me la vuelvan a calentar. Turururum, turum. Y cuando leí esto, es de lo que me acordé. Es de lo que me acordé, porque está hablando de la gente que vio venir a Juan el Bautista, que escuchó la predicación de Juan el Bautista, que vio llegar a escena a Jesucristo, que escuchó las predicaciones de Jesucristo, como vamos a ver más adelante, y no se les dio gusto, no importa lo que se hacía o cómo se hacía, no estaban contentos, simplemente no se les podía dar gusto. Y déjenme decirles algo, ¿saben qué? Los que tienen un corazón para criticar, siempre van a encontrar algo que criticar. Siempre. Ay, que muchas luces. Ay, que está muy alta el volumen. Ay, que no se escucha bien. Ay, que ¿para qué tal? Ay, que esto y que lo otro. Ay, que son demasiado liberales. Oh, que son demasiado legalistas. Ay, que el pastor no predica de traje, predica con camisa de manga corta, tenis y Levi's. Y parece que son los mismos Levi's siempre. No son los mismos, tengo como 10. No, que en aquella iglesia pues, tiene uno que ir de traje y yo no me siento a gusto de traje y yo quiero ir a donde puede ir en shorts y con chanclas ¿Saben qué? Gracias a Dios que tiene iglesias de todo tipo en el mundo. Tiene iglesias como la nuestra, tiene iglesias en donde se tiene que ir de tacuche, tiene iglesias en donde los dones del Espíritu son practicados libremente, iglesias en las que todo es, ¿verdad?, en orden, ¿verdad? Iglesias que tocan música contemporánea, iglesias que tocan himnos antiguos que a mí me encantan a propósito, ya se los he dicho antes. Iglesias en donde los hombres traen el pelo largo y las mujeres el pelo corto. Donde las mujeres se ponen pantalón para ir. Se ponen cadenas y pulseras, etcétera, etcétera. Y se les ve muy bonito todo, no me vayan a malentender. Porque luego se puede malentender, ¿verdad? De todo hay en la viña del Señor, amén. Y a todos nos ama por igual, amén. A esta gente no se le daba gusto. Si no quisieron escuchar la voz de Dios en ninguna forma, triste o alegre, con juicio o misericordia. O sea que no había manera de complacerlos.
Tan diferentes como fueron Juan y Jesús en su mensaje y en su estilo de presentarlo, de cualquier manera hubo quienes simplemente no pudieron recibir el mensaje. Simplemente no pudieron recibir el mensaje. Y sigue siendo el caso en nuestros días también. Sigue siendo el caso. No es que el pastor nomás se la lleva hablando de dinero. No es que el pastor no habla lo suficiente de dinero. El pastor enfatiza mucho la gracia. El pastor enfatiza mucho la ley. ¿Saben que por eso me encanta la predicación expositiva de la palabra de verso por verso? Se los he dicho otras veces. Porque hablamos de lo que la palabra dice. En donde estamos es en donde estamos. Noten el versículo 18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de colaboradores, de cobradores, de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría la reivindican sus hijos. En otras palabras, los que son sabios van a manifestar la sabiduría que viene de lo alto. Léanlo en Santiago capítulo 3, versículo 17. ¿Cuál es la sabiduría que viene de lo alto? Si el estilo de Juan se les hacía demasiado ascético, demasiado, ¿cómo se llama? Austero, ¿sí? No comía, se le iba comiendo chapulines con miel, andaba vestido con cuero de camello y un cinturón de cuero y hasta ahí nada más. Por eso no lo invitaban a las fiestas, porque no sabía vestirse de etiqueta. ¿Sí? El Señor Jesucristo traía vestidos de aquel tiempo. Y su vestido se nos dice que era un vestido raro, porque cuando los soldados lo quitaron para no partirlo en dos, porque era como se hacían los vestidos entonces, porque era uno solo, jugaron a los dados para ver quién se quedaba con él. Entonces era un vestido que valía la pena. ¿Sí? El Señor Jesucristo comía, tomaba vino y le decían que era glotón y borracho. Juan no comía, andaba vestido de cuero, era de tener un demonio. ¿Quién en sus 5 sentidos se viste así? ¿Quién en sus 5 sentidos come esas cosas teniendo una casa en donde comer? Teniendo padres que lo cuiden. El Señor Jesucristo viene comiendo y bebiendo, es un glotón y es un borracho. Y para acabarlo es amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Cuando menos Juan arrasaba con todo el mundo y les pegaba hasta por debajo de la lengua y los hacía que se bautizaran. Pero el estilo de Juan era demasiado difícil para ellos, el estilo sociable de Jesús, demasiado escandaloso. Nunca se les va a dar gusto a la gente. ¿Quién dice amén? Ni a mí tampoco. Nunca se le va a dar gusto a la gente, mis hermanos, nunca. Y por eso, lo que debemos hacer nosotros es hacer lo mismo que Jesús y Juan el Bautista hicieron. Predicar, es simplemente predicar el Evangelio de Jesucristo y que el Espíritu Santo se encargue de lo demás. Amén. Predicar el Evangelio de Jesucristo y que el Espíritu Santo se encargue de lo demás. No importa cómo se vistan, no importa qué tan largo traigan el pelo, no le hacen que traigan los brazos llenos de tatuajes. No diga eso, pastor, porque mis hijos me han estado diciendo que quieren tatuarse. Y si usted dice eso, van a decir, ya ves, el pastor dice que está bien. No dije que estaba bien. Dije que mucha gente lo hace. Dijo que mucha gente lo hace. Pero si vienen a buscar a Jesús, oh no, es que mira, ¿qué onda? Dios no quiere gente tatuada. Dios no quiere gente que se vista así. Dios, no, ¿saben qué? No nos preocupemos por esas cosas. Preocupémonos por predicar el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. El Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. Pablo les escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, noten, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Versículo 2. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber qué, de ninguna otra cosa, sino que
de Jesucristo y de este crucificado. ¿Verdad? Pablo, es el apóstol Pablo. No me fui con palabras elocuentes así, no llegué con un montón de palabras domingueras para tratar de convencerlos de que lo que estaba predicando era la verdad. Fui y les prediqué a Jesucristo y este crucificado. Versículo 3 dice: estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. A menudo no temblamos de miedo, a menudo temblamos de coraje porque no alcanzamos, porque no logramos convencer a la persona que le estamos predicando de que lo que nosotros creemos es lo correcto y que ellos están equivocados. Esa no es la manera de predicar el evangelio. ¿Sí? Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Versículo 4: ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración de ¿qué? Del Espíritu y del poder. Yo prediqué, el Espíritu se manifestó y Él fue el que convirtió. ¿Sí? Yo no. De nuevo a los Corintios, en Corintios capítulo 15 y los versículos 1 al 4, Pablo dice lo siguiente: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Versículo 3, este es el evangelio, ¿ok? En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las escrituras, ¿qué pasó? Cristo murió por nuestros pecados. Que también conforme a las escrituras, ¿qué pasó? Fue sepultado y resucitó al tercer día. Cristo murió por ti. Cristo murió para pagar por tus pecados. Pero no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Resucitó de entre los muertos. Y ahora, si crees en Él, Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Eso es de lo que se trata. Y por último, aquí, mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más, Pablo les escribe a los romanos en Romanos 1, versículos 16 y 17. Noten: no me avergüenzo del evangelio. ¿No me avergüenzo de qué? No me avergüenzo de qué. ¿De qué? Del evangelio. Sí, cuando tratamos de ir más allá del evangelio, a veces la regamos. Se nos olvidan cosas o decimos cosas mal. Sí. Y ya les he dicho antes, ahorita todo el mundo puede googlear lo que uno está diciendo y checar si es verdad o no. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Pero el evangelio nadie lo puede negar. Cristo vino, murió y al tercer día resucitó. Entonces, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que ¿qué? Que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, que quiere decir los gentiles. Versículo 17: porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La fe, ¿cuál fe? La fe en Cristo. El justo vive porque le cree a Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra, de principio a fin. De principio a fin. Porque la palabra de Dios ha sido comprobada verdadera y el hombre bastantes veces ha sido comprobado falso. Por eso nos apegamos a esa palabra. Por eso nos apegamos a esa palabra. Entonces no seamos como las personas de esta generación, esos niños, ¿verdad? Que no importa cómo les traigan la leche, si está caliente porque está caliente, si está fría porque está fría, si está tibia porque está tibia y me voy a tener que ir a dormir sin merendar. No, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Estando en Cristo no nos falta absolutamente nada. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias una vez más por el mensaje que podemos encontrar en ella, que es claramente para todos y cada uno
de nosotros. Señor, yo pongo a mis hermanos y me pongo yo también en tus manos de gracia, Señor. Te pido que sigas aclarando estas cosas para nosotros, para que podamos confiadamente, después de salir de aquí, ir a un mundo tan necesitado, especialmente ahorita que se está el mundo casi deteniendo para celebrar lo que ni siquiera saben muchos, que es la primera venida de tu Hijo Jesús a la tierra en la forma de ese bebé que nació en ese pesebre, Señor, hace tanto tiempo. Padre Santo, ayúdanos a aprovechar el tiempo, ayúdanos a redimir el tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a tomar toda oportunidad que tengamos para decir a la gente con la que nos topamos y tenemos contacto, feliz Navidad, y luego hablarle de lo que significa la Navidad, de lo que verdaderamente significa la Navidad. Y poder esperar así que las personas a las que les hablamos, movidas por tu Espíritu Santo, puedan venir a tener fe en lo que tu palabra dice. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta tarde. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.